Mis hermanos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra lección número 5 de los seres espirituales. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor que nos permite aprender de su palabra. Señor, bendecimos en esta hora tu nombre y te exaltamos. Te damos la gloria a ti, que eres el creador sobre todas las cosas. Tú creaste los cielos, la tierra, el universo, los hombres, los ángeles. Todo está bajo tu poder, bajo tu dominio. Y te exaltamos a ti, Señor, porque has tenido misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Nos has regalado tu salvación, nos has mostrado tu gracia y aún también abres tu palabra, abres las escrituras para que podamos aprender de ellas. Rogamos, Señor, que en todo este conocimiento te exaltemos a ti, te damos la gloria y te demos la honra a tu nombre, Señor, para que todo lo que hagamos sea con el fin de glorificarte y extender tu reino. Te bendecimos en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, nuestra lección pasada vimos los ángeles, concepto de los ángeles, que era la angelología. Características, recordemos, son seres espirituales, no tienen cuerpo físico, fueron creados, o sea que tienen limitaciones, tienen algunas características, o sea que aprenden, también tienen personalidad, también tienen emociones, sus nombres y que están sujetos completamente a Dios. Vimos esas características. También vimos que dentro de esos ángeles hay unos ángeles caídos, unos ángeles no caídos. Los ángeles caídos, pues el liderazgo, por decirlo de esa forma, de un ángel llamado Luzbel, pero los otros ángeles, aparte de todo lo que ellos hacen es para la gloria de Dios. Y bueno, entonces vamos a seguir mirando el tema de los ángeles. Sin embargo, tenemos dos apartados en cuanto a este tema. Uno que tiene que ver con Génesis 6 y el otro que tiene que ver con el ángel de Jehová. Antes de hablar de ángeles caídos, me parece, pues, de acuerdo a lo que llevamos en nuestro módulo, vamos a hablar sobre el ángel de Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona el nombre de este ser espiritual. Y la primera referencia que tenemos es en Génesis capítulo 16, versos 7 al 11. La primera mención la encontramos en el verso 7. Algunos creen que el nombre le fue asignado por Agar, pero realmente cuando seguimos leyendo el capítulo nos damos cuenta de que este argumento se derriba en los versos 10 y 11. ¿Qué es lo que nos dice este capítulo? Para que usted por favor lo lea. Entonces nos dice que Agar, ¿cierto?, fue expulsada, que estaba con su hijo Ismael y estaba esperando ya que se muriera. Pero el Señor tuvo misericordia de ella, tuvo misericordia del muchacho y pues le mostró dónde había fuente de agua y le dio una promesa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues dos características supremamente importantes en el versículo 10 y 11, en el cual vemos autoridad y bendición. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta algo fundamental. Nadie puede bendecir más que Dios. Y entonces no debemos confundir el ángel de Jehová con los ángeles creados. Entonces es importante, o sea, este nombre, yo sé que alguien podría confundirse y decir, pero es que dice el ángel. Sí, pero veíamos también en nuestra lección pasada que un ángel es un título, ¿sí? Un ángel es un título. En este caso, estamos hablando del título para el ángel de Jehová y es un título muy especial que se da en el Antiguo Testamento y ya vamos a ver quién es el ángel de Jehová, pero y la primera característica que vemos es que el ángel de Jehová no es como los demás ángeles. Los demás ángeles son creados. El ángel de Jehová no, y tiene la potestad, tiene autoridad y tiene bendición. Ahora, ¿dónde vemos esto plenamente? Entonces, lo vemos en Éxodo capítulo 3, verso 2 al 6. Recuerde que por tiempo yo no voy a leer sino uno o dos citas, pero pues por favor usted léala. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 3, verso 2 al 6? Es el llamamiento de Moisés. Acuérdese, Moisés está allá en el monte Sinaí, está pastoreando las ovejas de su suegro, bueno, de pronto ya eran de él también, y dice que vio una zarza que estaba ya encendida y que no se consumía y le llamó la atención y fue a ver, ¿cierto? Y entonces el ángel de Jehová le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob.
¿sí? Entonces, ningún ángel de Dios recibe adoración, ni mucho menos osa suplantar a Dios. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Estamos hablando de que el ángel de Jehová es Dios. Entonces, ya nos vamos acercando. Yo creo que seguramente muchos de ustedes saben, pero bueno, seguimos acercándonos a decir quién es el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es autoridad, es bendición. Él es el único que puede bendecir. Él es el único que puede recibir adoración. Listo. Bueno, y la reacción de Moisés no lo confirma. En Éxodo 23, 20, ¿sí? Y en Josué 5:14 se nos narra una promesa y el cumplimiento de esta promesa en el cual el ángel recibe la adoración, no la rechaza. Entonces, nuevamente, vemos que sí recibe la adoración y no la rechaza. ¿En dónde podemos ver que hay ángeles que rechazan la adoración? Porque entonces usted me puede decir, hermano, pero muéstrenme. Entonces, acordémonos, cuando vemos allá en Apocalipsis, que cuando el apóstol Juan estaba en Patmos y él recibió una visión, un mensaje, Dios envió un ángel, él lo primero que hizo fue que se postró a adorar y el ángel dije, no, 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 hermanito, espérese un momentico. Tú y yo somos contemporáneos, somos amigos, somos hermanos. Bueno, no le dijo somos contemporáneos, perdón, expresión, ¿no? Hacemos parte, Dios me envió a mí, yo no me tienes por qué dar ningún tipo de adoración. Entonces esto fue lo que hizo el ángel, ¿sí? Le dijo, tú y yo hacemos parte del mismo equipo, tú y yo somos consiervos. Es la palabra, creo que la utiliza exactamente. Entonces, pero aquí, tanto en Éxodo 23 como en Josué 5:14, vemos esta parte. Entonces, lo que nos afirma que no es un ángel creado, sino que es Dios mismo. Y entonces ya empezamos a hablar, ¿quién es Dios? Entonces, tenemos que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos del ángel de Jehová? Nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas son las teofanías, la obra que Cristo también hizo allí en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver un relato, el relato de Balaán y su burrita, ¿se acuerdan? Gracias a Dios por la burra de Balaán. Entonces, eso está en Números capítulo 22, versos 22 al 35. Números capítulo 22, versos 22 al 35. ¿Qué dice Números? Dice así, pero Dios se airó porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaán iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaán golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha entre los viñedos, como una pared a un lado y otra pared al otro. Al ver el asna, al ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaán contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la izquierda ni a la derecha. Y viendo el asna al ángel del Señor, debajo, se echó debajo de Balaán y Balaán se enojó y golpeó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán, ¿qué es esto que me has golpeado 3 veces? Y Balaán respondió a la asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? He tenido la costumbre de postrarme así contigo. Y él dijo, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y vio al ángel del Señor de pie en el camino y con la espada desenvainada en su mano e inclinándose se postró su rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado tu asna 3 veces? Mira,
yo he salido como tu adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Y si yo no hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. Y el ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Mira lo que le está diciendo y resaltamos esta última parte que usted también la tiene ahí en su material, porque tu camino es perverso delante de mí. Y por eso Balaam dice, yo he pecado. ¿Qué era lo que iba a hacer Balaam? Unos hombres, bueno, y esto me gusta mucho este texto, mis hermanos, porque es que vamos más adelante a ver dentro de la última parte de este módulo, vamos a ver que este hombre podía proclamar la palabra de Dios, pero su intención era una intención monetaria. Entonces lo contrataron para que maldijera al pueblo de Israel. Y él, muy oriundo, iba con su asna, con sus 2 siervos, como usted lo pudo ver en este capítulo, iba a hacer lo que le habían dicho para que pudiera llenar sus bolsillos. Y entonces aquí lo que vemos es que el Señor le dijo, no, señor, usted va a decir lo que yo le diga. ¿Y quién salvó a Balaam? Pues la pobre burrita, la pobre asna. Y 3 veces fue azotada. ¿Mm? Entonces, cada vez que nosotros vemos al ángel de Jehová en la escritura, podemos hablar de que es Dios mismo. ¿Y quién es Dios mismo? La segunda persona de la Trinidad, es decir, es Jesucristo. Entonces, ningún hombre va a rendir cuenta a los ángeles. Los ángeles no nos juzgarán. Dios solo es nuestro juez, y solo el hombre a él rendirá cuentas. Esto hace parte del juicio final. Es más, como lo vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva, lo que se nos enseña es que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Mm? Ahora, hermanos, hay otras citas, está en Génesis 18, capítulo 1, Génesis 32, 1 al 28, Josué 5, 14, Josué 6, 14. A mí me gustan las de Josué, es porque vemos a Manoa y su esposa, son los papás de Sansón, y entonces se le aparece primero a la esposa, y entonces ella dice, bueno, sí, y entonces ella va y le dice al esposo, ay, no, y espere un momentico, entonces en el capítulo 6, mire, apareció, venga, venga, venga rápido, y lo vemos. Y ellos tan despistados, cuando escuchan todo el mensaje y cuando ven todo, se dan cuenta que están hablando con Dios. Y el Señor tiene misericordia de ellos. Me gusta ver estos 2 capítulos por la misericordia del Señor. Por la misericordia, le animo a que por favor usted mire estos capítulos. Entonces el ángel de Jehová es la manifestación de Dios vista en la tierra. Está en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, pues ya sabemos que se llama Jesucristo, es cuando esa cristología se hace hombre, en él cohabitan las 2 naturalezas y él cumple toda la voluntad del Padre en su vida. Ahora, entonces Cristo, ese Mesías, es lo que describe en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Salmo 34:7 y Mateo 28:20 lo reafirma. A través de la historia, hombres como Juan Calvino, que pues usted seguramente lo escuchó en su clase de historia, pues señalan que el ángel de Jehová es Cristo, y si usted alguna vez tiene la posibilidad de entrar a internet y bajar La Institución de la Religión Cristiana, que es el libro que hizo Calvino, en la página 100, él específicamente habla sobre este tema. Pero este es un tema que, hermanos, tenemos que tener claro nosotros, es que cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recordemos que había unos ángeles que permanecieron con Dios y habían otros ángeles que fueron caídos. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que estos ángeles decidieron seguir a Satanás en su rebelión. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que el infierno está preparado para estos
para este tipo de espíritus, que son espíritus malignos, que son espíritus seductores, que son espíritus impuros y que son demonios. Y estos son los nombres que se le da en la misma escritura. Entonces, Mateo 28, 28, que lo estuvimos leyendo en nuestra lección pasada, cuando hablábamos del endemoniado gadareno, entonces, ¿cómo hablaban al Señor, no? Mateo 9:3, Mateo 10:1, Mateo 12:43, Marcos 1:26, Marcos 5:2, Marcos 9 y Lucas 6:18 y Lucas 9:39. ¿Qué hacen estos ángeles? Y ejercen influencia y dominio sobre los incrédulos de este mundo mediante el pecado. Además, pueden poseer cuerpos, seres humanos. Cuando Dios, cuando Abraham estaba y Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice que 3 ángeles fueron al encuentro con Abraham, ¿cierto? Y dice que fueron en forma física, forma literal. ¿Mm? Y finalmente lo que vemos ahí también es una teofanía del Señor, el ángel de Jehová, porque Abraham en su intercesión dice, Señor, y si hubieran 50, y si hubieran 40, hasta cuando llega prácticamente a 10 y realmente no los hay. Solamente estaba Lot y su familia y estábamos hablando de 4 personas, ni siquiera habían 5. Entonces podemos ver eso. Pero en los ángeles caídos, mire, y es muy puntual, o sea, no podemos hablar de que los ángeles, esos ángeles de Dios, tomen formas humanas. Eso es muy puntual lo que nos está diciendo aquí. Y aquí, ¿qué nos está diciendo de los ángeles caídos? Lo que nos está diciendo de los ángeles caídos, hermano, es que ellos pueden entrar en un cuerpo humano, mas no pueden hacerse, o sea, no pueden tener un cuerpo humano como tal. Ellos entran a un cuerpo humano. ¿Mm? Y por eso estamos hablando de que pueden poseer una vida, ¿sí? Por eso estamos hablando de que el endemoniado gadareno no solo tenía un ángel, sino, pues ahí habla de legión, entonces donde habitaban en esa vida. Entonces es importante este punto de vista, por favor, téngalo presente. Los ángeles no tienen cuerpos humanos. Y en el caso de los demonios, entran, ¿sí? Pueden poseer esos cuerpos humanos, mas no tienen cuerpos humanos. Listo. ¿Qué más nos dice esto? Bueno, alguno de ustedes se puede preguntar, venga, pero ¿por qué es que los evangelios nos habla de tanto de estos demonios, de cómo tomaban personas, de cómo era una cosa impresionante? O sea, ¿por qué en la época de Jesús esto era tan impresionante? ¿Por qué por qué se podían ver estos demonios así como tan palpables? ¿Por qué las personas tenían eso? ¿Por qué las personas tenían tantas enfermedades y venían aún? Algunas de ellas dicen que los demonios, no todas, pero sí algunas de ellas. Bueno, básicamente, ¿cuál es la explicación, mis hermanos? Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿sí? Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre para traernos salvación, todo lo que nos dice la Biblia, haga de cuenta, mis hermanos, que en ese momento toda la fuerza espiritual de maldad fue a hacer oposición al Señor. Entonces, en ninguna otra época de la historia del hombre hay más de este tipo de oposición, de este tipo de que toda la maldad, todos esos demonios estaban ahí sobre esa época de la tierra porque estaban haciendo toda la oposición al Señor. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Sé que hoy en día alguien puede decir, sí, pero es que yo conozco un caso o he escuchado de un caso, pero no, en esta época era toda la oposición. Piense todos esos demonios ahí, ahí, ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se había hecho hombre y estaba haciendo la voluntad del Padre y ellos estaban haciendo toda esa oposición. Y por eso el Señor vemos que dentro de esas señales, prodigios y milagros, el Señor pudo sacar todos estos demonios. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, no, perdón, que lo tengamos en cuenta porque esto es lo que pasó en la época del Señor. Todos estos ángeles caídos, todos estos demonios estaban a full, estaban al 100, porque estaban haciendo toda la oposición al Señor. Ahora, dentro de estos ángeles, pues estábamos viendo que unos sí decidieron seguir a Satanás. Entonces vamos a hablar un poquito de Satanás.
¿Qué significa Satán? Primero que todo es una palabra hebrea que significa acusador o adversario. Entonces, cuando estamos hablando del acusador o del adversario, alguien que resiste a quién? Bueno, la explicación de la palabra es alguien que resiste, en este caso, cuando hablamos de Satanás, es alguien que ha resistido las cosas de Dios. El término Satán se utiliza 19 veces en el Antiguo Testamento, 14 veces de las cuales se encuentran en el libro de Job, capítulo 1 y 2. Y también se menciona a Satán en Primera de Crónicas 21:1, Salmo 109:6 y Zacarías 3, capítulo 1, versículos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Bueno, Satanás, como dijimos, acuérdense, en hebreo adversario, es el adversario principal del pueblo de Dios, ¿sí? Es el Señor con ese minúscula de todos esos demonios y del mal, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba en nuestra lección anterior, muchos creen que en Isaías 14:10 se refiere directamente a Satanás, como lo indicó la declaración del Señor Jesucristo en Lucas 10:18, ¿sí? Y nosotros lo conocemos como el diablo, que fue otra palabra que también ingresó. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Bueno, hermano, aquí otra paréntesis. Estamos hablando que es el adversario principal del pueblo de Dios. Recuerde que Satanás es un ángel creado. No, no es como algunos quieren pretender, como poner el bien y el mal y poner sobre el Señor del mal a Satanás, que hace fuerza contra el bien, donde ponen al Señor del bien a Dios. No, no. Recuerde, Dios está aquí, Satanás está aquí, aquí, donde he puesto mi segunda mano, porque es un ser creado. Entonces, ¿contra quién es el adversario? ¿Contra quién es el acusador? Contra el pueblo de Dios. Pero no, no es que usted vaya pensando que es la guerra continua entre el bien y el mal. Y entonces se paran ahí a luchar como si fueran dos ejércitos que tienen la misma capacidad. No, esta es la primera falla que siempre existe cuando algunos quieren darle a ese adversario algo predominante que no tiene. Ese adversario está por debajito. Sí es adversario del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son superiores a los hombres. Lo estábamos viendo, lo vimos. Entonces, pues a quién tiene que hacerle, a quién tiene que acusar, de quién tiene que ser adversario, pues del pueblo de Dios. Porque busca es que, pues que ese pueblo caiga, que peque, ¿sí? Y que realmente no agrade al Señor. Entonces, esa es la primera característica. Ahora, en otras culturas, los chinos tienen el yin y el yang, que usted de pronto por ahí escuchó. Lo mismo, es como si el mal contra el bien y son fuerzas que se equiparan y son iguales. No, lo que la Biblia nos enseña es que este adversario es creado por Dios. Y por eso es que aquí le pido que lea usted Job, capítulo 1 y capítulo 2. Dice que todos fueron y todos, entonces cuando Dios dice, no has visto a mi siervo Job, es que tú le tienes cercado, es que tú le haces no sé qué, pero es que si a él se tocara, es que te aseguro que él de una vez blasfemaría, él se quejaría. Y el Señor le dice, listo, yo le doy permiso, pero guárdate de tocarle su vida. Y así es que con el permiso de Dios, pues vemos todo el desenlace del libro de Job para después ver al final del libro cómo Dios restituye todo y cómo Dios operó en el corazón de Job. Entonces, bueno, es un libro muy bonito que después, en otra oportunidad, Dios nos lo permita que lo podamos estudiar y si no, hermano, para que usted también lo pueda hacer. Entonces, ya teniendo en claro esto, que este es un ser limitado, es un ser que es creado, es un ser que no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, no tiene ningún atributo. Entonces, si de pronto aquí es importante pensar que hay personas que piensan que los ángeles, especialmente Satanás, tiene algún tipo de atributo, el único que tiene atributos es Dios. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que los ángeles no, los ángeles, tanto
Caídos como no caídos no tienen ningún tipo de atributo. Entonces, mis hermanos, el que tiene atributos es Dios. Y es importante que nosotros tengamos claro esto. ¿Cuáles son los títulos de Satanás? Entonces, usted aquí y en su libro tiene esos títulos con la respectiva cita. Entonces, Abadón, Apolión en Apocalipsis 9:11, acusador en Apocalipsis 12:10, adversario, primera de Pedro 5:8, Belcebú, Mateo 10:25 y Marcos 3:22, Belial, segunda de Corintios 6:15, diablo, Mateo 4:1, Juan 3:2, Juan 13:2, Apocalipsis 12:9, Dios de este mundo, diciendo que los que no, los que nacen sin Cristo, o sea, todos, ¿sí? ¿De quién es el Dios? De este mundo. Dragón, ¿sí? Serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, enemigo, Mateo 13:28, homicida, Juan 8:14, engañador del mundo, pues claro, desde Génesis ya lo vimos, el maligno, Mateo 13:19, Juan 17, Efesios 6, mentiroso, Juan 8:14, padre de la mentira, Juan 8:44, príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, príncipe de los demonios, Mateo 9:34 y Marcos 3:22, y cuando hablamos de estos demonios, ¿de qué son? Pues de esos que fueron caídos, príncipe de este mundo, ¿por qué? Porque los hombres, como están separados de Dios, como nacen con una naturaleza pecaminosa, como cumplen todos los deseos de su corazón y la vanidad de su mente, entonces por eso es que el enemigo los puede engañar pensando que ellos pueden hacer muchas cosas cuando realmente están en contra de Dios. Serpiente antigua, Apocalipsis 12, versículo 9. Listo. Ahora, bueno, estos son algunos. Si usted encuentra más, hermano, lo animo a que escudriñe más la palabra y pueda encontrar aún más. Pero creo que estos son como los más utilizados dentro de la escritura. ¿Cuáles son las limitaciones de Satanás? Entonces es una criatura creada, finita y limitada, como cualquier ángel. ¿Mm? Es limitado en el tiempo y el espacio, no puede estar en un sitio a la vez, es decir, no es omnipresente. Entonces, recordemos los atributos de Dios. Dios es el único omnipresente. Lo vimos por allá en nuestra cuarta semana, pero yo le animo a que usted los estudie, que usted los busque, que usted se los enseñe a sus hijos, a sus familiares y a sus hermanos. Cuando tenga esa oportunidad de estudiar la escritura, estudien los atributos de Dios. Es un estudio muy bonito y además hace que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios y a tener claro todo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hermano, tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo hace para conocer? Pues tiene un montón de demonios ahí, que esos tienen unas cadenas ahí de comunicación y entonces por eso puede enterarse de algunas cosas, pero no es, está limitado por tiempo y espacio. Entonces, al ser limitado, no conoce todo ni es sabio, o sea que no es omnisciente. El único que conoce todo es Dios. La Biblia nos dice que Dios escudriña hasta lo más pequeño de los pensamientos y de las intenciones del corazón del hombre. En este caso, este ser no conoce todo ni es sabio. Sí puede aprender, seguramente que ha aprendido mucho, puede conocer muchas cosas, pero no lo sabe todo, no es omnisciente. Decíamos, como cualquier otro ángel, es en orden superior a los seres humanos. Recordemos el Salmo capítulo 8, ¿sí? Que ya nos salva. Así que, le ha hecho, que hablando de los hombres, que le has hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles son superiores a los seres humanos. Es un ángel caído, no es divino, no tiene ningún poder, por ende no es omnipotente. Entonces mire que aquí hemos visto tres atributos de Dios que el enemigo no tiene. Por eso, mis hermanos, nunca hay que equiparar el bien y el mal bajo la misma altura. No, estamos hablando de que el bien está muy superior, muy arriba que el mal. ¿Mm? Ahora, ¿tiene más poder que las criaturas terrenales? Sí, hermanos. Todos los ángeles, incluidos, tienen más poder que nosotros los humanos. ¿Mm? Nosotros realmente no tenemos poder. ¿Sí? Dios
nos hizo, nuestra naturaleza es para que aprendamos a ser dependientes de Él. Tenemos otras cosas, ¿sí? Y Dios nos va a decir que, y por allá en Primera de Corintios dice que vamos a juzgar a los ángeles, pero definitivamente que estos seres espirituales tienen más poder que nosotros. Ahora, a pesar de que tienen más poder que nosotros, pero son infinitamente menores al poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces recordemos, siempre tienen que pedir permiso. Están actuando bajo los permisos que Dios ha establecido. Claro, Dios es soberano, Dios ha puesto unos límites y no es que ellos todos lo que hagan van a pedir permiso a Dios. No, seguramente que no, porque por eso son rebeldes. Pero no pueden pasarse de esos límites que Dios ha establecido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Como tal, como no pueden pasarse de esos límites, pues están bajo el control de Dios. ¿Mm? Y no pueden actuar más allá de esos límites establecidos por Dios. Entonces esas son las limitaciones de Satanás y de sus demonios, para que todos. Claro, puede ser que, como lo veíamos, pues son querubines, les pueden tener un poco más de envergadura frente a otros ángeles, pero hermanos, no es más allá de lo que estamos hablando. No con esto quiero decir que es que no sean poderosos, pero lo que estamos diciendo es que su poder es un poder limitado y es un poder porque nuestro Dios es todopoderoso, porque nuestro Señor está por encima de todo. Ahora, si nosotros tomamos con seriedad la Biblia, es decir, lo que la Biblia nos está mostrando, ¿sí? Que estos seres no tienen ningún tipo de atributos, ¿sí? Entonces, pero también, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que esos seres caídos, ¿sí? Pues son los que están en el mundo, son los que pueden influenciar a personas, ¿sí? Son los que, como vimos la Escritura nos enseña, poseyeron cuerpos humanos. Ahora que hoy en día puede darse, sí, claro, hoy en día puede darse, no lo estamos negando. Solamente que lo que queremos mostrarles es que ese poder es limitado y que definitivamente existe un mundo demoníaco. O sea, la Escritura nos enseña que existe un mundo demoníaco. Entonces, como así como la Biblia nos habla de esta verdad, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una demoniología y que efectivamente están ahí y están confundiendo a los hombres y están llevándolos más y más al pecado, a la confusión, para que como ese infierno que está preparado para esos demonios, pues normalmente allá también puedan estar los hombres. Ahora, los demonios son reales y poderosos ¿para quiénes? Para los hombres. No hay razón ninguna para creer que un demonio pueda poseer a un cristiano. Entonces, es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Recordemos la Biblia que nos dice que nosotros los creyentes, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, un demonio no puede poseer a un cristiano. Si alguien dice que es cristiano y es poseído por un demonio, entonces realmente no es un cristiano. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Mm? Claro, ¿qué puede hacer el demonio? Nos puede acosar, nos puede tentar y nos puede acusar. Acosados, tentados y acusados. ¿Y cómo nos acusa? Pues nos acusa a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos y pecamos, ¿cierto? Viene y nos tienta, nosotros caemos en la tentación, en ese pecado, viene y nos acusa y nos pone culpa, pensando que no hay posibilidad de tener perdón de Dios. Pero entonces esto es lo que hace, pero siempre en el Señor, cuando vamos arrepentidos, el Señor dice que el Señor nos perdona. Nunca podemos ser controlados por estos ángeles caídos, por estos demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo mora en todo creyente. Claro, cuando el Espíritu Santo, nosotros somos tentados, la Biblia dice que no contristemos al Espíritu de Dios, sino que busquemos ser obedientes, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo nos garantiza libertad de posesión demoníaca. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Entonces, el Espíritu Santo es mucho más poderoso. El Señor Jesucristo, el Padre, es mucho más poderoso que cualquier demonio que quiera atacarnos. Recordemos lo que nos dice Efesios capítulo 6. Dice que el Señor nos ha puesto su sello. Perdón, no capítulo 6, Efesios capítulo 1, perdón. Dice que el Señor ha puesto su sello sobre nosotros, que nosotros somos de Él. Él nos cuida, Él nos forma, Él nos santifica, ¿sí? Y si hay veces nos permite que tengamos situaciones en que tengamos que ver que nosotros somos débiles y nos tenemos que arrepentir, pues Él todo eso lo hace con el propósito de irnos puliendo y de santificarnos, de que en nuestra vida sea esculpida la imagen de Cristo. Entonces, por favor, hermanos, es importante tener en cuenta estas características. Listo. Bueno, y para finalizar esta lección, vamos a ver otro apartado que tiene que ver con Génesis capítulo 6. Vuelvo y les digo, el hermano Víctor, allá de Becerril, un día me hizo una pregunta, me dijo, y es que Génesis capítulo 6, explíqueme. Entonces, a raíz de esa pregunta, por favor, a los que conocen al hermano Víctor, les pido que lo saluden de mi parte y miren, aquí estoy poniendo esto un poquito para dar las interpretaciones de este texto. ¿Qué dice Génesis capítulo 6? Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Génesis capítulo 6, versos 1 y 2. Para este capítulo 6, para estos versos, hay tres posiciones, mis hermanos. Tres posiciones. ¿Por qué? Porque la palabra hijos de Dios aquí tiende a confundirse un poquito. Entonces, vamos a ver estas tres posiciones. La primera es los hijos de Dios se han identificado como los setitas. Es la interpretación cristiana tradicional. ¿Quiénes son los setitas? Los hijos de Set. Entonces, esa simiente que creía en la promesa que le fue dada a Adán y Eva, ¿sí? De que Dios levantaría un Salvador y que ese pisaría a esa serpiente y la destruiría. Y esa serpiente, pues, lo mordería en el calcañar y sabemos que fue Cristo. Pero entonces esa primera interpretación es la cristiana. La segunda, esos hijos de Dios los toman como ángeles y es una interpretación judía antigua. Hay creyentes que toman esta interpretación, ¿sí? Entonces, que es como si fueran ángeles. Entonces, aquí, por eso es que estábamos viendo este tema. Y la tercera, como tiránicos descendientes de Lamec. Lamec era uno de los descendientes de Caín. ¿De dónde nace esta interpretación? De rabinos en el segundo siglo, en el siglo segundo después de Cristo. Entonces, aquí paro. Recordemos, entonces, hijos de Dios, los descendientes de Set. Recordemos, vamos a ir hasta Noé. ¿Por qué Dios trae el diluvio en la época de Noé? Porque lo que nos está diciendo es que habían esas dos descendencias, la de Set y la de Caín. Una era una descendencia piadosa y la otra pues no, era completamente contraria a Dios. El versículo lo que nos dice es que la descendencia de Caín, esas hijas de los hombres eran hermosas. Y dice que los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que las tomaron como por mujeres, por esposas. Ahora, cuando nosotros vemos por qué está la tradición cristiana, porque nosotros cuando vemos la escritura a lo largo del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, siempre el Señor hacía una recomendación a su pueblo. Les decía, no se junten con los otros pueblos, no tomen de ellos mujeres, no den sus hijas por mujeres a sus hijos, ni tomen de ellos mujeres para sus hijos, porque ¿qué va a pasar? Porque ciertamente cuando pase esto, el corazón, como ellas no son mujeres que amen al Señor, no son mujeres piadosas, van a llevar a sus hijos, van a llevarlos a que blasfemen el nombre de Dios. Siempre Dios, esa fue una recomendación que le hizo a
los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice a nosotros que no nos huyamos, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, lo que pasó aquí en Génesis capítulo 6, que es la interpretación cristiana tradicional, es que esas mujeres llevaron a esos hombres de la descendencia de Set prácticamente a prostituirse, a apostatar de la fe, y por eso en Génesis capítulo 9 encontramos un solo hombre que se llamaba Noé, y Dios dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y bueno, entonces conocemos toda la historia del arca, cómo estuvo Noé predicando durante 120 años, y cómo finalmente Dios preserva a la humanidad a través de la familia. Entonces, es por eso la interpretación cristiana, porque no solamente se da ahí, sino que más adelante Dios siempre ha estado insistiendo en que los hijos, sus hijos, no tienen por qué unirse con yugos desiguales, no tienen por qué unirse con aquellos que no conocen de Él. Ahora, la segunda es una interpretación judía que dice que los ángeles, ¿sí?, se hicieron hombres. Miren lo que está diciendo, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y que de ahí entonces salieron los gigantes. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos decir frente a esta segunda interpretación de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo? Como les dije en nuestra lección, los ángeles no tienen cuerpos humanos. ¿Mm? Sean caídos o no, o sean, o no, no sean caídos. Específicamente cuando Dios permitió algo allá con Abraham fue porque Dios permitió. De resto, siempre que vemos los ángeles, siempre se dice un ángel vino y tal cosa, un ángel vino y tal cosa. Entonces, aquí no podemos hablar de que toman cuerpos físicos para tener sexo, ¿no? Esta interpretación tiene mucho que ver con toda esa interpretación también griega. Recordemos que los griegos ponían que los dioses se hacían hombres, tenían relaciones sexuales y tenían hijos, y entonces esos hijos eran semidioses y no sé qué. Esta era una interpretación judía que más o menos hacia la misma época de los griegos tenían esto. ¿Por qué no puede ser esta interpretación, hermanos? Porque los ángeles no pueden ni tienen cuerpos físicos. Y como lo vimos, si un ángel caído quiere tomar un cuerpo físico, se posesiona de él, mas no es que pueda tener ese cuerpo, así como se quiere dar la interpretación. Y la tercera era pues que Lamec, que dice que era malo en gran manera, sí, él dice, bueno, así como si a Caín le dijeron que 7 veces le iba a caer una maldición, entonces a Lamec serán 70 veces 7. Pero entonces el problema es que si estamos hablando de los hijos de Dios, la tercera interpretación se cae es porque Lamec no era hijo de Dios. Entonces, siempre, por favor, debemos tener en cuenta esto. Entonces, la línea de los hijos de Dios, cuando nos habla ya en Génesis capítulo 6, denota es la línea de Set. Y cuando se habla de los hijos de los hombres, se refiere a la línea de los canaítas. Vuelvo y le digo, si usted ve algunas versiones o algunos predicadores por allá de Centroamérica o de México, estos personajes se van más por la línea judía, pero el problema es que si ustedes los confronta y empieza a hacer preguntas frente a la misma escritura, realmente no tienen fundamento. Entonces, es importante, por favor, que ustedes lo tienen. Ahora, otro argumento más frente a la parte bíblica, la genealogía de Lucas acerca de Jesús es una base para entender cómo el linaje de Seth puede entenderse como hijos de Dios. Por favor, léanlo en Lucas capítulo 6, versos 36 al 38. La otra cosa que también, otro argumento bíblico, es que Jesucristo en Marcos capítulo 12, 25 nos dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Bueno, y nos dice que el enfoque de casarse y darse el casamiento está en los mortales. Versículo 3 de ese mismo capítulo, y pues también todo lo que eso implica para ellos. Bueno,
Lo que les decía de Lamec en la tercera interpretación, de que él se hacía poner más, como que su castigo fuera más fuerte que el de Caín, era tan blasfemo en este aspecto, lo vemos en Génesis capítulo 4, versos 19 al 24, pero la interpretación del texto, como lo veíamos, exige que la frase hijos de Dios se refiere a personas que en realidad lo son. No podíamos hablar de un Lamec como hijo de Dios cuando realmente no lo era. Entonces, mis hermanos, estas son, hasta aquí es el fin de nuestra lección número 5. Mis hermanos, nuevamente que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Nos veremos para nuestra sexta lección, donde terminaremos el tema de los seres espirituales. Vamos a hablar en nuestra sexta lección sobre la guerra espiritual. Entonces, mis hermanos, bendiciones, que estén muy bien y muchas gracias.